Hola, hoy te quiero hablar sobre tu rol, vos, papá, mamá, el rol de los papás y mamás en la educación. Es importante esto porque estamos acostumbrados a que suene el despertador y después de lavarnos los dientes y hacer el desayuno y vestir a los chicos, chuc, los mandamos al colegio, a la escuela y tercerizamos toda la educación. La escuela nos devuelve a nuestros hijos completamente cansados a las 3, 4, 5 de la tarde y el resto del día para ellos es hacer deberes hasta que se van a dormir y vuelta a comenzar. Y así durante días y días y días al año. Y sin embargo, vamos viendo que nuestros hijos no aprenden tanto, o por lo menos no les gusta ir a la escuela. Bueno, sí, les gusta ir con sus amigos, pero no necesariamente ir a la escuela. Entonces, es cierto que la escuela termina siendo una especie de guardería carísima. Pero bueno, acá lo importante no es la escuela, sino ustedes los padres. ¿Y yo qué hago? O sea, yo pensé que yo como papá, una vez que tercerizaba esto, listo, se acabó. Está mi hijo, mi hija se fue a la escuela y ya cumplí con mi tarea. Me lo van a devolver educado y listo. Pero vos alguna vez te preguntaste por qué tus hijos no aprenden tanto en la escuela como sí aprenden en casa. ¿Y cómo sé yo que aprenden en casa? Porque fíjate una cosa, cuando tus hijos están en tu casa, o como decía una familia amiga, todo el año se va deformando, nos vamos poniendo cansados todos y nos terminamos peleando hasta que nos vamos de vacaciones de verano. Y cuando nos vamos de vacaciones de verano o estamos el verano relajados todos, de repente mi familia vuelve a ser una familia. Nos volvemos a unir. ¿Por qué es eso? Si te pones a pensar, la razón de esto es que quieraslo o no, vos, papá o mamá, sos el principal educador de tus hijos. Vos sos el modelo a seguir. Tu hijo viene cableado, viene con el ADN de nacimiento para mirarte a los ojos, observar bien lo que haces, escuchar lo que decís, aprobar lo que aprobás y desaprobar lo que vos desaprobás. Si vos te reís, él se reirá. Si vos llorás, él llorará. Tus hijos están cableados para imitarte. Están cableados para seguir tu modelo. ¿Por qué? Porque toda la educación nosotros la aprendemos de dos maneras. Como no tenemos experiencia, cuando somos chiquititos, aprendemos imitando a otros. O sea, yo veo a uno hacer, hago lo mismo. Lo veo hacer, hago lo mismo. Y así, imitando a otro, o que alguien me lleve de la mano. ¿Pero alguna vez vos pensaste que vos le agarrarías la mano a alguien en quien no confías? Evidentemente ese alguien que te lleve de la mano tiene que ganarse tu confianza de antemano. Y la única persona que tiene la confianza garantizada y que viene cableado desde el principio con esa confianza garantizada en el ADN y la genética es el papá y la mamá de los hijos. Entonces, nosotros somos los primeros educadores. Nosotros padres somos los primeros educadores. Nosotros como primeros educadores transmitimos virtudes, normas o reglas de casa, o sea, protocolo, digamos, modales, ¿no? La caridad, comportamientos, ¿no? Y todo esto lo hacemos pensando en el desarrollo moral y ético de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo en casa, a mi hijo, por imitación de las cosas se hacen así y no asá, voy haciéndolo hacer lo correcto en el momento correcto. En la mesa nos sentamos así, nos sentamos derechitos, los codos nada de los codos así, los codos acá, vamos a sacar los codos de la mesa, vamos a comer con cuchillo y tenedor y vamos a hacerlo así o así. Y enseñamos a nuestros hijos y lo repetimos 1.000.000 de veces porque parece que no aprenden, que se olvidan, que, en fin, vemos cómo la naturaleza caída les va ganando, nosotros volvemos a replicar ese tema. Eso se hace en casa, son los modales, son aquello que va hacia la caridad y también aquello que hace a la prudencia. ¿Por qué? Porque en casa es donde yo aprendo a qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces, hace esto, no hagas aquello, eso pertenece a la prudencia. ¿Por qué? Porque soy tu madre, soy tu padre y te lo digo. Al principio es así porque simplemente los chiquitos no pueden entender razones todavía. Hasta que después sí les voy dando razones y ese soy tu madre, soy tu padre, no, ya no es tan, no es algo tan, digamos, satisfactorio para el intelecto del niño que va aprendiendo por experiencia y uno le dice, bueno, pero también
tenemos el hecho de que muchos chicos tienen que aprender por experiencia. A veces un papá tiene que dejar que el chico, no sé, digo así, toque un enchufe y se le dé una patada eléctrica y opa, ¿qué pasó? Bueno, nunca más. Tocó una batería o tocó un cable, alambre eléctrico en el campo que es bajito, te pega un shock y decís, upa, esa es la electricidad, hijo. Mira, si vos lo haces con 220 en la pared te vas a electrocutar, no lo hagas. Entonces, somos los primeros educadores porque transmitimos experiencia de vida, les damos la prudencia, les damos a través de la obediencia, los vamos guiando en la prudencia y los vamos guiando en la justicia. No, hijo, al perro no se lo trata así, a tu hermanita no se la trata así, y etcétera, y a tu mamá no se lo responde así, no levantes el tono. Todas esas cosas son no solo de prudencia, son de justicia, porque a cada uno hay que darle y hay que tratarlo según su naturaleza y con la dignidad que le corresponde. Entonces, todo eso lo hacemos en casa. Ese es mi rol principal. Ser el primer educador en lo que más importa, la persona. Transmitirle valores, bueno, valores no, transmitirle, decirle lo que vale y lo que no vale, pero transmitirle virtudes, ¿no? Normas, o sea, darle ciertas reglas de vida, reglas de comportamiento, reglas de convivencia, y comportamientos, ¿no? Ordena tu cuarto, etc. El orden es bueno. Y después le damos las razones por las cuales esas cosas son buenas. Entonces nosotros ya estamos desarrollando los hijos, ya los hemos desarrollado, los vamos desarrollando como para que ellos lleguen a la escuela más o menos preparados para convivir con el otro. Entonces, la escuela no es la que enseña. Yo no puedo tercerizar esto a la escuela, ¿no es cierto? Bueno, también nuestros hijos no son solamente intelectos, y en la escuela es solamente un modo de aprender. La escuela se dedica específicamente a enseñarme intelectualmente ciertos contenidos y ciertas cosas. Pero si yo esos contenidos no los integro, me quedo como emocionalmente trunco, como que no llego a poner mi corazón en la cuestión. Y ahí estamos los padres para ayudar a los chicos a integrar esos saberes, ¿para qué me sirve esto, papá? ¿Para qué estoy estudiando tal cosa? No me gusta matemática. Y el padre le dice, bueno, te cuento la experiencia, te cuento, ¿ves ese edificio ahí? Mira qué lindo que es, ves que nosotros podemos vivir, tenemos un auto y podemos ir de acá para allá. Eso gracias a que alguien estudió matemática y que aprendió ciertas reglas y ciertas cosas físicas y cómo se comporta la naturaleza y bla, bla, bla. Uno puede hacer un montón de conversaciones, pero bueno, hay un apoyo emocional porque el chico se va cansando. Porque la vida intelectual es ardua, es cierto, es ardua y cansa. Entonces nuestros hijos se cansan un poco y al cansarse empiezan a fallar en lo más débil, que es las emociones. Todavía no las tienen entrenadas. Además, conviven con 20 o 30 otros compañeros de clase, de los cuales algunos son bastante bravos, otros no tanto, y van encontrando su lugar en este mare magnum. Y nosotros tenemos que también, sí, darles un apoyo emocional porque van a tener todos los problemas que tiene el ser humano caído cuando convive con el ser humano caído. Entonces, primero les damos afecto en casa. O sea, ellos siempre se saben queridos por papá y por mamá. Sobre todo por mamá se saben súper queridos. También les damos amor. O sea, ellos saben que nosotros estamos incondicionalmente ahí para ellos. Que no importa qué es lo que pase, papá y mamá están ahí para vos. Y también un entorno de seguridad en mi casa. El chico sabe que llega a la casa, tira las chancletas, o sea, tira la mochila, tira esto, tira aquello y dice, bueno, y se puede ir. No es lo mejor, uno dice, bueno, ordena las cosas, poner tu mochila donde va, pero el chico sabe y se relaja en casa. Y en casa puede hacer y decir lo que quiera. Puede ser quien es, nadie lo juzga. Él se sabe amado incondicionalmente. Y eso es lo que lo hace sentirse capaz de aprender y alcanzar sus metas, porque sabe que papá y mamá están ahí, sabe que me van a llevar de la mano. Esta es la segunda parte, que es cuando yo, en el apoyo afectivo, no solo, ya esto no es una cuestión de imitar, es una cuestión de llevar de la mano, de hacerlo crecer en las emociones, llevándolo de la mano, que es la segunda manera de aprender que tiene el ser humano. Imitación y llevar de la mano o manudicio. Entonces, los padres colaboramos con la escuela, pero más bien la escuela debe colaborar con los padres, que esto es lo que nos está fallando. Hoy en día la escuela se ha hecho una especie de entidad autónoma, profesional, si se quiere, pedagógicamente especializada, y nos ha dejado de lado a los padres. Nos ha quitado la supremacía y el derecho natural que tenemos
por nuestro sacramento del matrimonio, de educar a nuestros hijos. Como padre de mis hijos, yo tengo la gracia divina necesaria para educarlos de la mejor manera. Si yo no lo hago es porque se lo delego al colegio. El que delega es el jefe, es el que está a cargo, no el delegado. El colegio te hace al revés, te dice, te delega tareas del colegio a los padres. Y en realidad nosotros debemos hacerlo, revertir esta mentalidad. Nosotros participamos activamente en la vida escolar si somos buenos padres, pero más bien las escuelas deben dejarnos participar activamente en la vida escolar y deben darnos cuenta de qué exactamente es lo que les están dando en el aula, quiénes son los maestros que van a formar a mis hijos. Porque yo no quiero que mi hijo sea formado por un maestro que por ahí tiene una vida muy desordenada, o no quiero que mi hijo sea formado por un maestro que tiene ideas completamente contrarias a las que yo, con todo derecho en mi familia, considero son las ideas que quiero que mis hijos reciban. Y uno dirá, bueno, pues sos un cerrado, Roberto. No, no soy cerrado. Es el derecho inalienable de los padres. Es solamente el Estado moderno quien se ha arrogado un derecho que es nuestro y nos los ha quitado. Hemos perdido el control de la educación de nuestros hijos. Y no debemos hacerlo porque nosotros como padres somos colaboradores con la escuela, pero la escuela debe colaborar con nosotros. Entonces, sí, vamos a ir a reuniones, vamos a ir a eventos, pero no porque la escuela nos convoca, sino porque la escuela tiene la obligación de mantenernos informados. Si esto no es así con la escuela que mandás a tus hijos, empiezas a cuestionarte qué es lo que estás haciendo con la educación de tus hijos, ¿no? También tenemos que tener una comunicación constante para que los padres vean el progreso y supervisen y vean el progreso académico y social que va teniendo su hijo. Por eso nosotros, en las escuelas que nosotros fundamos, tenemos una cosa que se llama Don Rags, donde a los chicos 2 veces al año les hacemos todo un análisis, todos los profesores juntos, y los dejamos interactuar y hablar sobre su propia desempeño, desarrollo, sus miedos, sus logros, y qué es lo que están pensando. Vamos viendo cómo el chico se desarrolla y eso con los padres presentes, para poder siempre tener una conversación abierta entre los padres, el niño y la escuela. Porque esto se trata de formar un ser humano que pueda ser un gran ser humano, bueno, santo, capaz de gobernar la polis, por así decir, por hablarlo en términos griegos, un ser humano capaz de no solo convivir, sino de ser un factor positivo para la sociedad en la que está. Y para ello nosotros los padres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que nuestra casa no sea un lugar de simplemente relajarse y perder todas las virtudes. Fíjense una cosa, antes todos los hijos nacían en una familia estructurada donde estaban abuelos, abuelas, tíos, padres, todos en la casa o un entorno como una granja o un entorno familiar donde se convivían todos estos factores juntos. Incluso el padre de la parroquia eran familias juntas. Y los chicos siempre tenían, de acuerdo a la edad, un rol que jugar, un rol que cumplir en la familia. Un rol, por ejemplo, puede ser desde simplemente dale agua al canario, alimentar al perro, buscar los huevos si hay gallinas, hacer algo simple, que los chicos se responsabilizaran por esas cosas. Y si los chicos no se responsabilizaban, ese animal no comía. Entonces ellos sabían que tenían un trabajo, una responsabilidad jerárquica dentro de la familia. Y esa responsabilidad iba incrementando a medida que la edad iba creciendo. Eso le daba a los chicos un entorno educativo en la casa misma. Y además tenían a los abuelos, a quienes tenían que respetar, escuchar, en la mesa debían callarse y escuchar, no opinar y empezar a hablar de todo cuando no tienen experiencia. Y escuchando a los grandes, ellos empezaban a amar las historias de los grandes, a sorprenderse de las historias de los grandes y a querer participar de esa misma tradición familiar. Eso con la venida de las ciudades se fue cambiando y las ciudades, por la era industrial, fueron generando estas escuelas modernas que tenemos hoy en día y estas escuelas nos fueron segregando en donde las familias se van separando, ya no tienen más la familia extendida, sino que tienen solamente un montón de compañeros que pareciera que piensan igual, pero en realidad no piensan igual, pero hacen que con la mentalidad de oveja todos pasen a pensar igual. Y ya se va el ambiente educativo, el entorno educativo. En la escuela es muy difícil, para mí, hacer un entorno educativo donde vos tenés ladrillos a la vista, barrotes en las ventanas, un patio de cemento
y todos corren con un timbre y se los hace formar uniformemente y se los hace volver al aula en unos pupitres que miran todos al mismo lugar. Si vos no viste mi video anterior, te dejo acá el link para que veas el video anterior que te explica cuál es el problema con la educación moderna y la escuela moderna. Ahora, mirate ese video y vas a entender lo que te digo ahora. El entorno educativo se da en casa. ¿Y en casa qué quiere decir? Que yo vuelvo a la modernidad esto y ¿qué es lo que tengo ahora? Tengo a niños que llegan, como te dije al principio de este video, cansadísimos de la escuela y al llegar cansados, lo que ocurre es, llegan a casa y lo único que quieren hacer es jugar. No quieren la vida intelectual, no quieren la vida seria. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Nos ponemos en la Play, miramos una película, estamos con nuestro hijo jugando, jugamos al fútbol y creemos que eso es tiempo de calidad, le decimos. Pero eso no es tiempo de calidad, eso es tiempo de juego. El tiempo de calidad sería padre e hijo hablando de cosas que son realmente profundas en la vida, leyendo juntos un gran libro o, si se quiere, acompañame hijo a comprar tal cosa y tener una conversación con él sobre ciertas cosas de la vida o verdades y demás. Lo otro es juego. Antes, el hijo veía a su padre salir a la mañana, tempranito, después del desayuno, a sembrar la tierra, lo veía transpirar, volver a almorzar, lo admiraba porque veía que trabajaba y manejaba el tractor o los bueyes o esto o lo otro, y volvía y a los 3 meses teníamos una cosecha que se cosechaba y el padre tenía toda esta cosecha y era admirable como el padre había logrado toda esta cosecha que parecía mágicamente porque había puesto unas semillitas chiquititas y ahora tenía una cosecha enorme. Iba al mercado, lo acompañaba al mercado, veía como el padre negociaba y vendía la cosecha y con eso traía dinero, traía carretas, compraba caballos, vacas, más insumos, más semillas, más cosas, y se hacía que la familia pueda comer y estar tranquila. Entonces el hijo quería ser como el padre. Hoy en día los padres salimos ahí afuera, ¿no? Yo me acuerdo el día que uno de mis hijos me preguntó, Roberto, papá, ¿vos qué haces? Y yo digo, soy abogado. ¿Y qué hacen los abogados? Anda a explicar lo que es un abogado. O sea, se puede explicar, pero es muy abstracto. Entonces, es como que ellos no tienen el beneficio de verme a mí salir a transpirar la camiseta para poder alimentar a la familia. Entonces, cuando yo vuelvo a casa es importante tener un entorno educativo, o sea, que apoye el aprendizaje de mis hijos en el hogar, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una zona en casa donde los chicos hacen los deberes o estudian y eso tiene un mapa mundi, puede tener un mapa en la pared para que la geografía se vaya metiendo por osmosis. Un amigo mío tenía las cortinas de ducha del baño, tenía todo un mapa mundial con todos las estadísticas, cuántos habitantes por cada país, países de diferentes colores. Entonces los chicos se pasaban el baño a veces mucho tiempo, leían la cortina, algo aprendían. Es un caso extremo, pero bueno, lo que digo es, podemos hacer una biblioteca linda, con buenos libros, cada libro a la altura de los hijos. Entonces, a la altura de los que lo tienen que leer. Los más chiquititos abajo, para libros para más chiquititos abajo, ilustrados, los más grandes para arriba. Los míos pueden estar allá arriba, total, yo siempre los voy a buscar. Y poner, obviamente, fomentar que el ambiente escolar, el ambiente, digamos, de aprendizaje sea agradable. Contrario a la escuela, en casa yo puedo tener olor a que estoy pan recién cocinado, o unas cookies, o algún chocolate, un Nesquik o un café. Puedo sentarme tranquilamente en un sofá cómodo con ellos al lado mío y podemos leer un buen libro juntos. O ellos pueden, si quieren, tirarse de esta manera o de aquella para hacer los deberes. Eso no es un problema. Sí, si la postura es importante y demás, pero lo que sí tenemos que tener es un lugar que no tengan tantas distracciones, que se le pueda dar un horario de estudio cuando hay que darle, se le pueda dar lo que se tiene que dar. O sea, ustedes piensen, ¿este ambiente es conducente a que mi hijo pueda hacer los deberes o pueda seguir estudiando si tiene que estudiar o pueda leer? ¿O hay mucho ruido, hay mucha gente, hay muchas cosas? ¿Cómo puedo hacer para hacerlo esto un ambiente más educativo? Y luego también tenemos el jardín, una huerta podemos tener, o sea, cosas en donde nosotros podemos continuar la educación sin que ellos se den cuenta. Ellos creen que están ya jugando, pero en el fondo están aprendiendo a hacer huerta, a plantar, un montón de cosas que son realmente buenas. Poner buena música de fondo, o sea, que el ambiente tenga linda música clásica, por ejemplo, música tranquila, bajarle las revoluciones.
que los cuadros, las cosas que decoren las paredes sean bellas, sean buenas, bellas, sean lindas. Eso es importante. Y todo eso hace un entorno educativo en la casa, ¿no? Y además eso fomenta no solo que el chico se quiera sentar a leer, sino la creatividad. Para ello también tengo que remover las pantallas, sacar las pantallas, los celulares. Yo tengo que cortar con el celular porque si no mi hijo lo único que me ve es a mí en el celular. Y eso no va a estimular jamás su pensamiento crítico, que después de todo es para lo que lo enviamos a la escuela, para que él pueda estimular su pensamiento crítico. Y acá voy a otro punto. Fíjense, en la escuela es imposible que tu hijo tenga pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque si los 30 alumnos tienen pensamiento crítico, el maestro no llega a ningún lado y el maestro tiene un mandato de cubrir cierta cantidad de material, so pena de que lo echen del trabajo y pierda su salario. Entonces, esa cantidad de material se convierte en la razón de ser de la educación. Y es un material que puede ser bueno, malo, más o menos, pero cubrir material sin aprenderlo, sin tener realmente interiorizarlo, no sirve para nada, no es educar. Es, a lo sumo, memorizar cosas, regurgitarlas y después olvidarlas. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos que darle a nuestros hijos la capacidad de tener pensamiento crítico. La escuela no se lo puede dar. El maestro dice, siéntese, calle, obedezca, tome notas, dictado. Eso no es pensamiento crítico. Entonces se lo tengo que dar en casa. Si no se lo dan en la escuela, se lo tengo que dar en casa. Pocas son las escuelas que tienen maestros capaces, como el de la Sociedad de los Poetas Muertos, capaces de hacer que los chicos piensen por sí mismos y continúen esa educación por fuera. Bueno, fíjense, en casa yo tengo que lograr eso. Pero para lograr eso en casa, si no tengo nada en común con mis hijos, no lo voy a lograr nunca. Si yo no leo un libro con ellos, en voz alta, y los dos compartimos una historia en común, ¿qué preguntas y respuestas puedo hacer? ¿Hiciste los deberes? ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Tienes algún problema? No. ¿Vamos al dentista? No quiero. O sea, no sirve, ¿no? Eso no es conversación. Eso es el primer nivel de comunicación. Nosotros tenemos que llegar al nivel 5 o 6, ¿no? Meter las emociones, poner las cosas que nos están pasando, entender nuestras pasiones y emociones, poner toda la carne al asador, para que podamos tener una conversación profunda, que involucre, si es posible, a Cristo en esa conversación. Pero bueno, nosotros, ¿cómo hacemos el pensamiento crítico? Revisando, o sea, haciendo preguntas sobre situaciones, sobre eventos, sobre ideas. ¿Y esas dónde están? Las situaciones, eventos y ideas vienen de los libros. ¿Qué libros me dan las mejores situaciones, eventos o ideas o me muestran las situaciones, eventos o ideas más profundas del hombre de manera eximia? Los clásicos. Porque por eso se llaman clásicos. Porque traspasan todas las generaciones y porque están escritos de manera eximia, me están tratando algún tema que es profundo y es relevante para mi vida. ¿Sí? Entonces, leyendo un libro juntos, la lectura juntos, y para fomentar la lectura tengo que hacer un ambiente conducente a la lectura y la creatividad, yo estimulo el pensamiento crítico. ¿Está claro? Buenísimo. Por último, nosotros mismos tenemos que ser los fomentadores de ese pensamiento crítico. No tenemos que esperar a estimularlo para que le vaya bien en la escuela. Eso es como decir, quiero que reces y que seas un buen tipo para que te vaya bien en el trabajo. Es poner el carrito delante del caballo. No, el punto acá es, yo voy a trabajar para mantenerme, para poder tener tiempo de ocio, para ser un tipo que contempla, y esa contemplación me hace una persona mejor. Porque la contemplación es de lo trascendente. Entonces yo tengo que fomentar el pensamiento crítico, no esperar que la escuela lo haga. Y para eso tengo que inculcarle curiosidad, o sea, un sano asombro, ¿no? Tengo que animar a mis hijos a hacer preguntas. Todas las preguntas son válidas, no hay preguntas tontas. No me puedo burlar de su pregunta. Tengo que decirle, mirá qué buena pregunta, qué interesante. ¿Por qué me preguntas eso? Mirá vos, nunca había pensado en esto. A ver, ¿en qué estás pensando? Contame, ¿no? Investigar. Entonces, la curiosidad y la investigación van juntos. ¿Cómo hago que mi hijo investigue y sea curioso? Por empezar, si no tengo un jardín, lo hago al abrir un libro juntos y tratar un tema, y ese tema se empieza a expandir como un tema en sí, le doy otros libros que le permitan a él ir a buscar más sobre ese tema. Por ejemplo,
todos los chicos tienen una edad natural donde quieren saber dónde quedan las cosas en el mundo. Una vez que yo les mostré un mapa mundi, agarro un atlas de los grandes, yo me compré un atlas de esos grandes pesados, que pesa como 10 kilos, y ese atlas lo abren así, tienen mapas gigantes, y se fascinan mirando cosas. Hace poco mi hijo de 13 años descubrió Google Earth, y entonces empezó, yo le mostré cómo poner, no sé, la ciudad prohibida en Pekín, o en China, o poner la Torre Eiffel en París, y veía como el mundo hacía la pantalla se quedaba en donde tenía que ir, y veía la Torre Eiffel, y se empezó a fascinar con dónde quedan las cosas, y empezó a buscar dónde queda la casa de fulano, a ubicarse en la ciudad, o sea, empezó a mirar un mapa desde arriba. Eso es una manera no natural, curiosa. Entonces yo le doy la herramienta adecuada con Google Earth en mi computadora, donde él tenía controlado eso, era solamente para el uso de Google Earth. Pero después lo llevamos a los mapas, le enseñás a leer un mapa, ves cómo los mapas se miden con distancias, cómo se miden las distancias, y eso estás haciendo matemática mientras haces mapas y un montón de cosas simplemente usando la curiosidad. Si tenés un jardín, todo el afuera es una curiosidad. Hacerlo dibujar, por ejemplo, flores, plantas, animales, hacerlo observar pájaros con binoculares en mi jardín, hacerlo escuchar el sonido de los pájaros y tratar de identificar qué pájaro es, a ver dónde está, comportamiento animal, si tiene un perro, las cosas que el perro hace, cómo las hace, todo eso lo fascina, lo asombra, de hecho se ríe y te cuenta. Bueno, esa es la manera en que yo lo hago, hacer preguntas e investigar. Tenemos la desgracia en América hispana, por lo menos, latina, completa, portuguesa también, en que la pelota de fútbol suele llevarse el 90% del tiempo libre de nuestros hijos, que pierden la capacidad de mirar, de observar las flores, las plantas, de olerlas, de saber identificar un árbol de otro, una especie de otra, los pájaros de diferentes especies, de enamorarse del entorno de la vida, ¿no? Y la verdad que es una lástima, porque el deporte tiene su lugar y es muy importante. Tenemos que dedicarle algún momento de la semana al deporte, y ese también es el rol de nosotros los padres, acompañarlos en esa formación deportiva. No necesariamente haciendo el deporte nosotros, sería buenísimo si yo juego al tenis, que mi hijo juega al tenis conmigo, pero la típica es llevarlo a fútbol, rugby, hockey, algún deporte en grupo y estar ahí al costado, que el chico sepa que papá me está mirando, papá sobre todo me está mirando, eso es importantísimo para él, le fomenta mucho orgullo, ¿no? Y además, ayudarlo a investigar, a expresar sus ideas, a expresarlas con claridad y a dar opiniones sobre el mundo. Todas las opiniones son válidas, claro que sí. Aunque no sean las opiniones que tengo yo se las puedo cuestionar, pero no le voy a tirar abajo y decir, no, eso es una tontera, o nosotros no pensamos así. Que él me diga, y a partir de ahí, yo tengo una conversación con pregunta, repregunta y las preguntas de los tópicos de invención que siempre menciono en mis videos. Y tenemos ahí un montón de muy buen material para que nosotros podamos ejercer ese rol que nos da el sacramento del matrimonio, que es el rol de ser padres. ¿Por qué se llaman padres? ¿Por qué la patria se llama patria? Porque me transmite la tradición de mis padres. Y si yo hoy pretendo que la escuela moderna transmita la tradición tuya o de tu familia o de mi familia, me estoy engañando mal. Porque esa escuela moderna, si miraste el video que te dije antes, te vuelvo a dejar el link acá, mirate este video y vas a ver que esa escuela moderna responde a intereses muy diversos que los tuyos, muy diferentes. Son intereses de una productividad fabril que nada tiene que ver con vos y con la felicidad de tu hijo, sí tiene que ver con la productividad económica del país. Entonces, si vos querés transmitir a tus hijos las tradiciones para que podamos formar una patria y esa patria podamos defenderla y tener esas virtudes de nuestra patria y poder ir a la guerra y defenderla si hace falta, hasta con nuestra vida, necesitas estar involucrado en la educación de tus hijos e involucrado profundamente, aunque los envíes a la escuela. A pesar de que los envíes a la escuela, tenés que estar involucrado. Nos vemos entonces, espero que este video te haya gustado y te haya movido un poquito ese gen de padre, de papá y de mamá para que puedas involucrarte más en la educación que están teniendo tus hijos hoy en día. Así hacemos mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres futuros y transmitimos los valores de nuestra patria.